Te vas a ir como gorda en tobogán. Usando una frase muy tuya. Muy mía, sí, Muy ya la tuya. agarré para mí. Es momento de sonreír sin motivos. Bienvenidos todos al podcast de Odontofobia. Soy el doctor Oscar Perna y el día de hoy tengo una invitada súper especial, la doctora Fátima de Freitas. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Encantado de verte aquí conmigo en el podcast. Es un placer tenerte acá. Gracias. Tengo que decir que ahora es una influencer. No inventes, todavía no llego a ese nivel. O sea, me siento muy honrado de tenerte. Gracias, igualmente. He visto tu trabajo no solamente como Estamos odontólogo. empezando, ahí vamos. Y bueno, pues aquí estoy contento de tenerte. Gracias por la invitación y por la parrilla. Eso. Lo más importante. Dijimos en el otro podcast, para los que no han visto, que los invito a que lo vean, pues la doctora Fátima de Freitas fue una de las primeras doctoras que me hizo un comentario y pidió su parrilla y Por aquí favor. estamos cumpliendo. Así Estamos es que cumpliendo con el lo podcast prometido es deuda. y con la parrilla. Exacto. Entonces, bueno, primero que nada, bienvenida a Gracias. este espacio. Este es un podcast donde hablamos de odontofobia y bueno, quiero que te presentes. ¿Quién eres? Sí. Cuéntame. Soy Fátima de Freitas, soy odontólogo egresada de la Universidad de Carabobo en Venezuela y hice mi especialidad aquí en la UNAM, en México. Actualmente estoy trabajando en México y en la Ciudad de México en varios consultorios y aquí en Querétaro con el doctor aquí presente. Súper. La verdad me siento halagado porque no solamente es una persona extraordinaria en la parte médica, sino que también tiene un carisma que pues lo están viendo ahorita en cámara. Y bueno, qué bueno tenerte aquí nuevamente. Gracias. Doctora, este es un podcast donde hablamos de odontofobia, repito, y quiero que me digas tu opinión, tú como doctora o como persona. ¿Qué tienes de concepto de la odontofobia? ¿Has tenido algún evento, un episodio en tu vida o en tu carrera? Bueno, yo creo que antes de ser odontólogo, ya viví la odontofobia, porque mi mamá es odontofóbica mal. Son de las pacientes que está en sala de espera y empieza a llorar, le entra la ansiedad, la tembladera, porque pues desde chiquita tuvo muy mala experiencia. Ok. Y yo creo que desde ahí viene el afán de querer estudiar odontología. Wow. Yo quería algo de la salud, realmente no tenía definido qué era. Yo quería ser bioanalista, yo quería ser médico, yo quería ser médico forense, yo quería ser odontólogo forense, yo quería ser odontólogo. Ok. Y terminé siendo odontólogo. Qué bien. Porque yo decía, bueno, si mi mamá sufre tanto yendo al odontólogo, ¿qué es lo que realmente le asusta, no? Y obviamente uno de chiquito tiene mucha curiosidad, mamá, pero ¿por qué lloras, mamá? ¿Pero por qué tiemblas cuando vas al dentista? Porque mi mamá tuvo muy mala suerte con su dentadura, entonces realmente vivió en el odontólogo. Y yo la veía y me dice, no, es que los sonidos, no, es que me generan ansiedad, no, es que siento que invaden como una parte muy íntima de mí, la boca y no sé qué. Y yo dije, bueno, si algún día yo me decido a qué voy a hacer, yo creo que voy a ser odontólogo porque quiero buscar la manera de cómo ayudar a los pacientes, porque sí es un tema, o sea, te has dado cuenta que es un tema atender a los pacientes. Sí. Hay muchos que vienen súper relax, como Ok. hay otros que vienen que ni siquiera me quieren llenar la historia porque están asustados. Ok. Entonces, recuerdo que mi hermano comenzó con el tema de la ortodoncia y ahí como que me empecé a empapar, por así decirlo, de cómo era el ambiente y todo ese tema. Ok. Pero mi mamá dice que a lo mejor yo soy adoptada, porque mi familia nadie es médico, nadie es odontólogo y me gusta el tema de trabajar con la sangre. Ajá. Entonces me decía, ¿estás loca? ¿Qué cirugía? ¿Estás loca? Y yo decía, es que yo quiero algo como que tenga que ver con procedimientos quirúrgicos porque es algo que me apasiona. Sí, te entiendo perfecto. Inconscientemente ella de chiquita me ponía a ver, no sé si te acuerdas, ER, que era claro, sí. Discovery, El que eran Channel, eran sí. las cirugías. Pues yo de chiquita veía eso y yo decía, yo cuando sea grande quiero ser algo de esto. Haciendo un paréntesis aquí, ¿no? En Venezuela decimos se nos cayó un poco la cédula. Sí, porque es buenísimo. El IAR era como decir el Grey's Anatomy de hace unos años atrás. Pero era real, o sea, Era real, sí. aparentemente era real. Sí. Y yo era fan, y yo decía, no, yo quiero ser médico. Después, bueno, entre tanta cosa, terminé estudiando odontología. Ya cuando estoy pensando en la especialidad, vimos perio y cirugía en la licenciatura y yo decía, alguna de estas dos yo tengo que hacer porque eso es lo que a mí me encanta, o sea, no hacer como rutina tu trabajo, sino que todo sea como algo nuevo, como que bueno, hoy tengo que planificar esta cirugía y sea algo como
Sí, aparte de la parte quirúrgica, sea periodontal o sea de quirúrgica, te genera como esa incertidumbre, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí. sabes a qué te vas a enfrentar y te quita sin duda alguna el tema de la monotonía, ¿no? Exactamente. Que si endodoncia, que siempre estás haciéndolo, ¿no? El diente que sale y es protocolar, aquí no hay un protocolo. Aquí sí ¿no? hay protocolo, pero es como más... Es que hay muchas opciones. Entonces, hay varios caminos. Exacto. Y yo creo que también de ahí, pues, cuando tú le hablas al paciente, no, hay que hacer un procedimiento quirúrgico, el paciente le da un beriberi, le da como que un procedimiento... Si yo venía por una carie, ¿de qué me estás hablando? Ajá. Entonces, el tema de la odontofobia sí me ha tocado mucho. Incluso me acuerdo, una profesora me dijo, si vas a trabajar algo con que tenga que ver con cirugía, con sangre, tienes que ser psicólogo. O sea, tienes que hablar muchísimo con el paciente, explicarle, porque no todo el mundo va a tomar, digamos que a la ligera, un procedimiento quirúrgico. Estamos hablando de la boca. Es como, ella me preguntó, ¿a qué le tienes fobia? Y yo soy ginecofobia. Ah, ok. Bueno, es que sí, esa parte es, y qué interesante, Doc, porque eso es lo que quiero que hablemos en el podcast, ¿no? Creo que eres una de las pocas especialistas que he logrado que entendiera un poco como que el feedback que quiero que los que nos ven sientan, ¿no? La odontofobia es algo que vivimos todos los días. Sí, no crean que son solo ustedes. No soy. Yo voy al ginecólogo y es como si tuviera un paciente en la sala de espera. Me da la tembladera, o sea, veo los instrumentos, me da como pánico, o sea, es algo que no puedo controlar. Y cuando me toca un paciente así, pues me toca mucho hablarle. Y siempre les pongo el ejemplo a mi mamá, porque es que tengo el vivo ejemplo de mi mamá. Claro. De que por lo menos una doctora que la llegó a atender, porque sí tuvo un accidente, perdió dientes, o sea, sí ha estado complicado. Traumático. Sí. Yo veía que la doctora le hablaba mucho y el hablar, mi mamá empezaba como que se soltaba, porque llegaba que no aguantaba ni el cuello. Y el hecho de que le esté hablando, incluso a mí me gusta mucho hablar en los procedimientos precisamente como para que el paciente sepa que yo sí estoy ahí. Porque como uno lo tapa, más miedo da. Más miedo, claro. Entonces nada más tiene la boca abierta, pero yo digo, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y el paciente se siente un poquito más tranquilo. Sí. Claro, no va a ser de la noche a la mañana, porque hay pacientes que sí le dan larga a hacerse un procedimiento, pero mientras más le hable y seas como más simpático con el paciente, por así decirlo, el paciente se puede ir soltando. Ha llegado casos de que dicen, ¿sabes qué? O sea, prefiero que no me haga nada, porque tengo mucho miedo. Ya después como que entienden y vuelven, pero también digo que no hay que forzar las cosas, o sea, decirle los pros y los contras a ese tipo de pacientes, porque no es nada fácil manejar pacientes. Hasta que ellos decidan. Y me imagino que tú también has pasado por la misma situación. Sí, o sea, no sí, es mi día a día. Fácil. Sí, es mi día a día, y por eso quiero hacerte la siguiente pregunta. O sea, nosotros en episodios anteriores hemos hablado, de hecho hay un episodio, el número 2, que si no lo han visto también aprovecho la cuña para que lo vean, donde el testimonio de un paciente que vino con nosotros en nuestro equipo. Sí, de hecho, ahorita te toca a ti tu parte periodontal, que es la que te toca, mi querida Doc. Ya yo quité muelas del juicio, ahorita viene un tema de injerto y el paciente tuvo 8 años de trauma, ¿no? Entonces, ahí en ese episodio hablamos un poco de las estrategias que yo como cirujano le doy al paciente. ¿Cuáles son las estrategias que tú haces como periodoncista? A mí me gusta mucho, 1, hablarle al paciente, 2, dibujarle. Ah, mira, porque tú le estás hablando y el paciente está, ¿sabes? Como el meme que está la mujer así calculando. Bueno, el paciente tú lo ves como se me está yendo, y yo le digo, ya va, para que me entienda. Agarro un post-it, una hoja, lo que sea, y le empiezo, mire, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, es que, y ahí es donde empiezan las preguntas comunes. Y duele mucho, y cómo es el postoperatorio, ya no se me enfrasca de que, no, pero es que no quiero. No, ya una vez que tú le demuestras en dibujitos, porque video es muy sangriento. Sí. Entonces tampoco quiero que el paciente se me espante viendo sangre, porque de que va a haber sangre, va a haber sangre. Pero ya haciéndole los dibujos, ya el paciente como, ya, sí, claro, y va a doler, y ya tú empiezas a manejar esa parte como diario lo hacemos. Entonces ya cuando saben realmente lo que le voy a hacer, ya como, es que, porque me dicen, es que realmente me da miedo no saber qué me va a hacer, porque si me ha llegado pacientes, no, es que me hicieron, pero nunca supe qué fue. Entonces tengo miedo de que me lo vuelvan a hacer, y ese es el mal de que tenemos muchos colegas, de que no le explican, o sea, para eso es la consulta.
Para eso es la consulta, para que le explique, le dibuje si es necesario, si tienen videos, pues le muestren videos, pero que el paciente esté informado de lo que le están haciendo, porque eso es una de las cosas que te genera miedo, no saber qué me van a hacer. Yo entro en pánico, o sea, yo sí, no lo digo. Mira, fíjate que hay algo que nosotros siempre tenemos una parte del podcast donde hacemos una pregunta incómoda, una pregunta fastidiosa. Dijiste algo que, bueno, tú mismo lo dijiste y bueno, te vas a ir como gorda en tobogán. Usando una frase muy tuya. Muy mía, sí, muy ya tuya. La agarré para mí. Aprovechando, bueno, también el espacio para saludar al doctor Romualdo, en verdad, una persona que también queremos mucho y estimamos, esa frase, en verdad, fue la favorita. Épica. Entonces, para que no te nos vayas como gorda en tobogán, querida doctora, dijiste algo de que tenés fobia al ginecólogo. Sí, nosotros los hombres, obviamente, le tenemos fobia a este tipo que... Somos humanos, ¿no? Sí, el dedito. Ajá, el dedito, exacto. Que pierde su virilidad, su machismo, su o bueno, o a lo mejor generan pasiones. No sé, por eso te digo, yo creo que por eso es el miedo, porque tienen miedo de descubrir qué pasa. ¿Qué pudiera pasar? Entonces la pregunta incómoda, doctora Fátima, es la siguiente. Entre la fobia al ginecólogo, la fobia al dentista, la fobia a que tu mami le tuvo al dentista y tú como profesional, ¿cuál de las fobias es la que tú más crees que es más difícil de poder controlar? O sea, para esto que sirvo como mensaje a aquellos pacientes que van a ir al ginecólogo, a aquellos pacientes que tienen que ir al urólogo a que le hagan la pruebita. Quiero que de una voz tuya, que eres una persona profesional, ¿cuál es el mensaje que le dirías a esos pacientes en cuanto al tipo de fobia? Hablar mucho con su médico, su odontólogo, hablar, no quedarse con dudas, porque el hecho de que te quedes con dudas, uno se arma un plan en la cabeza que a lo mejor ni es el caso. Entonces, si tienen muchas dudas, o sea, no se tomen primero la primera opinión como base, sino que también a lo mejor busquen otras opiniones, porque le digo a los pacientes, a lo mejor eso es lo que yo creo que le tengo que hacer, pero si usted va con otro odontólogo o con otro especialista, le va a dar otro plan de tratamiento, porque opciones hay muchas. Entonces también que estén seguros de lo que se van a hacer, que aclaren cualquier tipo de duda y que si quieren que le muestren, porque también el paciente tiene derecho a entenderlo exactamente, que le digan, bueno, doctora, si no tiene dibujo, si no tiene, ¿cómo le haría? O sea, mostrarle al paciente para que él se vaya sintiendo relajado y pueda, pues, llegar a la consulta mucho más tranquilo. También me pasa con una paciente, actualmente la sigo atendiendo, también es odontofóbica y con ella estoy haciendo apenas fase 1 periodontal, que son los raspados. Bueno, ella le tiene pavor a las agujas. Entonces ella le tengo que hacer como los bebés, ponerle tópica, dormirle la zona, esperarme que ella se relaje, le doy una pelotita antiestrés, porque eso sí se lo trato de dar a mis pacientes. Casi que luego le das una y pues, quédatela. Porque... Sí, tiene como 4 ahí de tanto, no llega a ese extremo. La tengo que hacerle esa parte y luego decirle, ahora sí voy a anestesiar, porque es que me mueve la cabeza y... El paciente se estresa y nosotros como también nos estresamos. Yo ese día salí con la columna hecha trizas, porque si te pasa el estrés o sea, el miedo del paciente también se te pasa a ti como odontólogo. Entonces, y tú más que trabajas en cirugía, uno termina como que bueno, pero si mi día a día a lo mejor es sacar terceros molares y me ha ido raro, ¿por qué con este paciente me siento que me voy por el piso? Es también por esa vibra que te manda el paciente. Entonces, si van a hacer, o sea, ya saben a lo que van. Ya saben que se van a hacer un tratamiento odontológico que a lo mejor no es que colaboren, a lo mejor no es que aflojen, flojiste cooperando, ¿no? Flojiste cooperando, esa es otra. Gorda tobogán. Flojiste cooperando, ahí anoten. Flojiste cooperando, no en ese sentido, sino que vengan, o sea, ya saben a lo que vienen, no se vengan con ese susto porque ya se les explicó previamente y traten que pues la consulta sea lo más amena posible y en el extremo, porque me ha tocado extremos, se le mandan ansiolítico. Véngase con una lucecita antes, me ven RLs y hacemos el procedimiento. Ok. Bueno, doctora, créeme que disfruté mucho esta entrevista. Vamos a hablar un poquito para cerrar la entrevista de hoy. ¿Cómo te gusta la carne? Yo vine preparado con ribeye. Bueno, vine ya preparado está el olorcito, ya está pegando el olorcito. Ya está el olorcito, ya está ahorita el carbón prendido. El primer episodio hablamos de que
sea, suela de zapato es una... No, chancleta, nada que ver. Nada de eso, No, no, ¿verdad? no. ¿Cómo te gusta la carne? 3/4. 3/4. Ni muy cruda ni chancletúa. Ah, ok. Me salió hasta con rima. Ajá, ni muy cruda ni con chancletuda, muy Sí, bien. sí. Doctora, un placer tenerte aquí en el Gracias. podcast. Espero volver a Igualmente. tenerte como Sí, invitada. claro que sí, claro que sí. Esta es tu casa. Gracias. Doctora Fátima de Freitas, si están buscando una periodoncista exitosa, pues aquí la tienen a mi lado. Gracias. ¿Dónde das consulta? ¿Dónde te pueden, aparte de Medical Group, si va a estar en Querétaro, obviamente? Bueno, aparte de Querétaro, estamos Ajá. en la Ciudad de México, en Smile Team Fac. Okay. Es mi clínica allá en la Ciudad de México y trabajo con otros 4 doctores más. Entonces Perfecto. estoy en varias zonas de la ciudad para cuando gusten. Vale, si te quieres ir como gorda en tobogán, visita a la doctora Fátima de Freitas en Smile Team, ¿no? Y flojito y cooperando, por favor. Exactamente. Muchísimas gracias por escucharnos Gracias a ti. y siempre bienvenida, Gracias, doctora. gracias, un placer.